Anneliese Michel, una joven cautivadora cuyo futuro era prometedor y su futuro lamentablemente fue aterrador. Anneliese Michel y su lamentable historia, lo que ha inspirado a diferentes historias, producciones y demás proyectos televisivos y cinematográficos, como lo ha sido la producción de El exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michel, una tierna y cautivadora joven que nació el 21 de septiembre de 1952 en la región de Baviera, Alemania Occidental. Anneliese era una joven común y corriente que creció en el seno de una familia católica. A diferencia de otras mujeres de su edad, su libertad y autonomía se vieron limitadas por los rígidos preceptos religiosos bajo los que fue educada, especialmente por parte de su madre. Desde dormir desnuda en un piso de piedra para expiar los pecados de los drogadictos, hasta asistir a misa 2 veces por semana, Anneliese era una joven tierna y complaciente, a la que los sueños no le faltaban y las ansias de convertir al mundo en un lugar mejor tampoco. Sus primeros años de vida transcurrieron en una aparente normalidad, hasta que en 1968 su tranquilidad se vio quebrantada con un alarmante e incontrolable estado de salud que la atormentaría hasta el final de sus días en 1976. El colegio sería el primer lugar en el que la enfermedad empezaría a poner al descubierto sus extraños comportamientos. Asombrados y expectantes, los compañeros y familiares de Anneliese no daban crédito de lo que estaban observando. La joven de tan solo 16 años caminaba aturdida y en aparente estado de trance. Luego de haber sufrido un inesperado desmayo en las instalaciones del colegio al que asistía, aunque preocupante, este no sería el acontecimiento primero que encendería las alarmas de sus padres y sus familiares. Tan solo un año después, en 1969, Anneliese entró nuevamente en trance. Esta vez, los hechos fueron un poco más allá, pues no solo orinó su cama, sino que comenzó a temblar descontroladamente. Tras este segundo episodio, resultaba inminente recibir la ayuda de un especialista. Así que decidieron acudir a un neurólogo que aparentemente daría una explicación razonable ante sus extrañas conductas. De acuerdo a diferentes prensas, epilepsia del lóbulo temporal sería el tan temido diagnóstico que perseguiría a Anneliese durante 7 años más. Según diferentes reportes periodísticos, la epilepsia del lóbulo temporal es una afección neurológica crónica que causa episodios de actividad eléctrica anormal en el cerebro y a su vez provoca convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones visuales y auditivas. Pese a que la joven no lo sabía, esta enfermedad la llevaría a tener que hacer frente hasta sus más escondidos y temidos demonios. Ante la infortunada noticia, no quedaba más remedio que iniciar un tratamiento contra la epilepsia. Sin embargo, ni la medicina pudo aliviar los extremos síntomas que para esa época continuaban manifestándose con una intensidad cada vez mayor en la joven. El comportamiento de Anneliese comenzó a transformarse. De ser una chica dulce, pasó a insultar, incluso a morder a los miembros de su propia familia. Con una preocupación desbordante de sus padres en sus espaldas,
Michelle fue internada en el hospital psiquiátrico de Würzburg, con la esperanza de que la ciencia pudiera encontrar una cura para su intolerable sufrimiento, pues además de alterar su personalidad, le impedía seguir asistiendo a la universidad en la que se formaba como pedagoga. Para cuando le dieron el alta, la situación era aún peor. Crucifijos, imágenes religiosas y rosarios. Anneliese despedazaba todo símbolo y objeto creyente que se le atravesara en su camino. A esta inusual conducta se le sumó la aparición de voces que le gritaban que se quitara la vida. Sin embargo, aunque tenebrosa, la cosa iba un poco más allá. Como si fuera poco, Anneliese era capaz de gritar sin parar durante días. En su estómago, unos cuantos insectos, su propia orina e incluso la cabeza de un pájaro muerto hacían digestión y se mezclaban con la poca cantidad de comida que sus voces le permitían ingerir. Ante la ausencia de una explicación razonable a sus extraños comportamientos, la teoría de que Anneliese estaba siendo poseída por seres sobrenaturales malignos comenzó a hacer eco entre sus familiares, quienes no dudaron en dejar a su hija en manos de la iglesia. Los padres de Anneliese se vieron obligados a buscar en la religión lo que por años la ciencia no pudo otorgarles: una cura para la denigrante, insoportable y horripilante situación de su hija, a quien un cúmulo de pensamientos intrusivos, demonios y acciones violentas le iban poco a poco quitando la fuerza, la vitalidad y la lucidez que hace tiempo la caracterizaba. Anneliese era una chica amable, cariñosa, dulce y obediente, pero cuando estaba poseída era algo antinatural, algo que no puedes explicar. Fue entonces que hasta 1975 el obispo de Würzburg hizo caso a sus plegarias y finalmente aprobó la controvertida práctica espiritual. Lo que vendría para Anneliese en los meses siguientes sería aparentemente peor que lo que había vivido con su enfermedad diagnosticada. De acuerdo con el medio El Universo, los testigos presenciaron cómo los religiosos comenzaron a tener 2 sesiones por semanas con una duración de hasta 4 horas, que posteriormente se convirtieron en 9 largos y agonizantes meses. Los descubrimientos arrojaron que Anneliese estaba siendo poseída por nada más que 5 demonios: Lucifer, Judas Iscariote, Nero, Caín y Adolf Hitler. Durante las sesiones, la joven alemana era encadenada a una pared debido a que adquiría una fuerza sobrehumana que solamente podía ser contenida por 3 hombres grandes. Sin comer, sin beber y sin dormir, Anneliese pasaría gran parte de su temprana adultez combatiendo a seres que supuestamente amenazaban su integridad y la de las personas que la rodeaban. Esto conforme a lo declarado por parte del medio El Universo. Además, Anneliese aparentemente solía hablar de morir para expiar a los jóvenes descarriados de la época y a los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. Decenas de cintas almacenan más de 42 horas de los rituales religiosos en los que, al parecer, frente a familiares y amigos, la joven habría mostrado características físicas sobrenaturales y talentos ocultos, cuya explicación aún no se ha logrado descifrar. Según, no en vano, el caso de Anneliese Michel es considerado uno de los exorcismos más documentados en la historia.
como uno de los más terroríficos, según varios medios internacionales. El último exorcismo se llevó a cabo el 30 de junio de 1976. Según la revista Astrolabio, para ese momento el estado de salud de Anneliese era deplorable, con neumonía, malnutrición y deshidratación. La joven, de tan solo 23 años, que durante tanto tiempo había estado anteponiéndose a la muerte, no pudo resistir las intensas condiciones en las que estaba siendo sometida al ritual. El fin de la historia estaba anunciado desde hacía ya varios meses, pero finalmente se materializó cuando Anneliese murió en su casa tras decirle a su madre que tenía miedo. «No me arrepiento, no había otra manera», afirmó su madre al medio de Telegraph. La noticia de su muerte se convirtió en sensación nacional. Debido a la naturaleza de los acontecimientos, tanto sus padres como los sacerdotes fueron acusados de cometer homicidio negligente. A la luz salieron algunas grabaciones con las que pretendían justificar sus acciones, y una ola de rumores, teorías y especulaciones se cernió sobre el caso. A los párrocos se les declaró culpables de homicidio involuntario por negligencia y recibieron una condena de 6 meses de prisión, que después fue suspendida para darles 3 años de libertad condicional. Por su parte, Anna y Joseph Michel fueron cobijados por la ley alemana, lo cual argumentó en el juicio que ya habían sufrido lo suficiente, por lo que no existía razón latente para judicializarlos por la muerte de su hija. «Sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos», dijo 40 años después Anna Michel para el medio de Telegraph. Ella llevaba estigmas y eso era una señal de Dios de que debíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas y para expiar sus pecados, agregó respecto a los motivos que para ella justificaban la dolorosa e intempestiva muerte de su hija. Esto fue la historia de Anneliese Michel, una joven que con un futuro prometedor terminó muriendo de una forma lamentable. Sufrió una situación bastante dolorosa, tormentosa y sumamente terrorífica. Con tan solo 23 años de edad, Anneliese Michel perdió su vida. Yo soy Ángel Enrique Villa y esto es Sombras Ocultas.